Buenos días, Fabricio. Un saludo enorme a la ciudadanía que nos escucha a través de su señal. Es un gusto para mí poder compartir algunas de las primeras acciones que estamos ejecutando desde la Secretaría de Derechos Humanos, como es justamente haber iniciado el plan de vacunación a la población guaraní que se encuentra en la zona intangible en nuestra Amazonía ecuatoriana. Correcto. Antes de empezar con el tema de la vacunación de la población guaraní, que es el eje central de nuestra entrevista, yo quiero que usted le explique a la audiencia qué es la Secretaría de Derechos Humanos y para qué sirve este organismo, doctora. Fabricio, le agradezco por la pregunta porque me permite comunicar a la ciudadanía cuáles son las 3 competencias que desde la Constitución, los organismos internacionales y las leyes ecuatorianas está facultada o es la responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos cumplir. En primer lugar, tenemos el eje de derechos humanos. Este se refiere a las Naciones Unidas, a la OEA y a todos los organismos del cual el Estado ecuatoriano es parte. El segundo eje, y es muy importante porque tiene que ver con un compromiso mío de vida personal, que es la erradicación de la violencia en todas sus formas. Y un tercer eje muy importante es el fortalecimiento y la rectoría de políticas públicas para justamente potencializar el Estado plurinacional a través del fortalecimiento de las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas. Estas son las 3 competencias y las 3 principales facultades que tiene la Secretaría. Además, nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que es el manejo, la prevención principalmente de la trata y de la explotación sexual. Nosotros trabajamos también en movilidad humana, migración, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos para que así las personas podamos alcanzar todas a vivir con dignidad. ¿Esta secretaría fue creada en este gobierno o ya existía antes, doctora? Un poco en los antecedentes históricos, la Secretaría de Derechos Humanos fue lo que en su momento fue el Ministerio de Justicia. Luego de estos procesos en el anterior gobierno, pues tomaron la decisión de separar el Ministerio de Justicia en 2 grandes instancias. La primera es la Secretaría de Derechos Humanos y la segunda es el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, el SNAI. Correcto. Hablemos de la vacunación. ¿Por qué estamos preocupados por la población guaraní fundamentalmente, que es este eje que usted está mencionando, acudir a vacunar a la población guaraní? Le hago esta pregunta porque, claro, me parece que en una entrevista que tuve la semana anterior con algún especialista, con el doctor Esteban Ortiz, si mal no recuerdo, que estuvo justamente conversando con nosotros, él alertaba que no se hablaba mucho sobre la posibilidad de vacunar a los pueblos en aislamiento voluntario y que no se había establecido una frontera justamente para inmunizarles en la región amazónica frente al contagio del COVID-19, doctora. Sí, justamente nosotros en la Secretaría de Derechos Humanos tenemos esta competencia tan sensible y tan delicada, esta gran responsabilidad, que es cuidar y proteger a los pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario. Ellos se encuentran ubicados en las provincias de Orellana y Pastaza y se mueven en una superficie de aproximadamente 800.000 hectáreas cuadradas. Entonces, para proteger a estos pueblos que son los Tagaeri y Taromenani, nosotros tenemos que proteger, por ejemplo, la zona intangible, y dentro de esta zona intangible también se encuentran los pueblos guaraní, que ellos sí se mueven y que tienen diferentes encuentros también, por ejemplo, con los cascos urbanos de la ciudad. Entonces es muy importante proteger este patrimonio de la humanidad porque tiene protección internacional mediante la vacunación al pueblo guaraní que se encuentra dentro de la zona intangible y que se mueven en este radio de territorio ecuatoriano, porque además tenemos otras amenazas como por ejemplo es la tala ilegal de árboles, incluso algunas actividades del turismo pueden afectar esta zona intangible, y es responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos garantizar la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces es por eso que nosotros junto con el Ministerio de Salud hemos iniciado este plan de vacunación para garantizar y proteger el patrimonio cultural vivo que son estos pueblos en aislamiento voluntario, que desde el año 2012 diferentes organismos internacionales han señalado que son de los pueblos y nacionalidades indígenas los más vulnerables porque justamente no tienen contacto con los cascos urbanos de las ciudades. ¿Cómo van a hacer o van a ejecutar este proceso de vacunación, doctora?
Nosotros, en primer lugar, hemos coordinado con el Ministerio de Salud, que es el ente rector y quien está ejecutando el plan de vacunación 900, y vamos a hacerlo en algunas fases. La primera fase, y la que ya inició, es inmunizando al personal que nosotros tenemos en la estación de monitoreo. Esta instancia nos permite, la estación de monitoreo nosotros tenemos justamente en la provincia de Orellana, nos permite vigilar, por ejemplo, en dónde se están desplazando los pueblos en aislamiento voluntario. Este es un ecosistema muy delicado, Fabricio. Por ejemplo, nosotros decíamos hacer un pequeño monitoreo con drones y justamente los técnicos nos explicaban que no, porque ya el ruido del dron ya pone en peligro a los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces va a ser una misión sumamente delicada. El equipo técnico tiene que estar justamente preparado para diferentes, por ejemplo, puede darse un encuentro con los pueblos taomerani. Entonces vamos primero a inmunizar al personal que nosotros tenemos en la estación de monitoreo. Cuando esto ocurra, vamos a utilizar transporte fluvial en el río Chiripungo, y ahí vamos a irnos trasladando donde se encuentran las diferentes comunidades que han sido divididas en tres bloques por las ubicaciones en donde se encuentran. Entonces vamos a tener que hacer procesos de navegación fluvial para llegar a la comunidad Huaorani y poder así cubrir con este proceso de vacunación que sobre todo nos garantizará la protección de estos pueblos en aislamiento voluntario. Ustedes tienen identificadas las zonas, digamos, justamente porque son pueblos en aislamiento voluntario, le hago esta pregunta, ¿tienen identificadas las zonas donde se encuentran ellos y tienen garantías de acceso justamente sin afectar su entorno de acceso para llegar con la vacunación a estas comunidades, doctora? Sí, nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos, desde la estación de monitoreo, tenemos contacto con los líderes de la comunidad Huaorani, quienes ellos son quienes nos introducen a la selva ecuatoriana, pues ellos son los conocedores de estos territorios, y es por eso que previo a iniciar este proceso de vacunación se ha hecho una socialización en donde los pueblos Huaoranis de 7 comunidades han manifestado su consentimiento en someterse a este proceso de vacunación. Tenemos personas desde los 18 hasta los 97 años y estamos hablando de que a esta fecha 78 personas han decidido vacunarse. Nosotros en 3 semanas vamos a hacer el pilotaje de toda la misión, con todo el cargamento que tenemos que llevar, con las vacunas, con la alimentación, con la hidratación. Y aquí también es muy importante mencionar que vamos a hacer un registro farmacológico, es decir, las personas a quienes nosotros sometamos al proceso de vacunación van a estar bajo estricta vigilancia médica. Entonces, todo esto en 3 semanas aproximadamente, más o menos los tiempos pueden ir fluctuando dependiendo de algunas consideraciones técnicas, pero vamos a hacer un pilotaje general de toda la misión para luego así poder hacer el proceso de vacunación con total éxito. ¿Cuánto podría tomar el proceso de vacunación, ministra? En los tiempos que nosotros nos hemos planteado en coordinación con el Ministerio de Salud, estamos hablando que en la segunda semana de julio, tercera semana de julio, hayamos concluido con el proceso de vacunación. Fabricio, esto es muy importante resaltar porque es una misión muy delicada, es un territorio muy vulnerable por los diferentes factores que le he comentado. Entonces, cada paso que nosotros damos desde la Secretaría de Derechos Humanos tiene que apegarse a estrictos protocolos, no solo nacionales, sino también internacionales, porque esta población es sujeta de derecho internacional y es de ahí, y además el compromiso del gobierno del encuentro de garantizar la salud a todos los ecuatorianos. Oiga, le voy a trasladar 2 comentarios que nos hacen nuestros oyentes. Estamos dialogando con la doctora Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, a propósito del plan de vacunación para los pueblos en aislamiento voluntario. Por acá, César Augusto dice, son pueblos aislados y qué tipo de contacto tienen con la población como para hablar de vacunación. Parece pertinente ese comentario. Y luego, Antonio Mazacela dice, los funcionarios podrían contagiar a los pueblos en aislamiento y la cura podría salir más cara que la enfermedad. ¿Qué opinión le merece a estos 2 comentarios que hace nuestra audiencia, doctora? Sí, muchísimas gracias a la ciudadanía que está atenta a esta entrevista y nos ha planteado sus comentarios. Justamente me gustaría hacer la puntualización. Los pueblos que están en total y completo aislamiento voluntario son los Tagaeri y Taomenari. Sin embargo, estos pueblos tienen contacto, se encuentran por las actividades de desplazamiento con los pueblos Huaorani. Los pueblos Huaorani son a quienes nosotros vamos a vacunar y ellos se desplazan en la zona intangible y además tienen contacto con el casco urbano. Entonces,
Entonces, estos dos pueblos o estos dos grupos humanos comparten territorio en la zona intangible. Entonces, justamente a quienes nosotros podemos vacunar son a los pueblos guaraníes. Y en atención a la siguiente pregunta, es por eso que nosotros hemos iniciado el proceso de inmunización con el personal que nosotros tenemos en la estación de monitoreo. Este personal es guaraní. Entonces es justamente que nosotros hemos iniciado así, el pasado 3 de junio ya empezamos con la inmunización al personal. Cuando alcancemos esta inmunización vamos a proceder a vacunar por estas fases a los pueblos guaraníes que hemos dividido nosotros en tres grupos para poder así facilitar el proceso de vacunación. Correcto, doctora, queda clara esa parte. Oiga, pero al mismo tiempo, en la zona esta hay operación petrolera. ¿Qué va a pasar con las operaciones petroleras? Que esa creo que es una inquietud que salta inmediatamente al saber de este plan de vacunación, ministra. Nosotros tenemos la zona intangible, tenemos una franja que se llama la zona de amortiguamiento y ahí es donde nosotros tenemos que precautelar que todas las actividades humanas, no únicamente la petrolera, esté con todos los estándares y esté completamente regularizada. Entonces, dentro de la zona intangible es justamente una zona muy protegida. En la zona de amortiguamiento, como le decía Fabricio, nosotros hemos visto y la Secretaría ha reportado diferentes casos, por ejemplo, de tal ilegal. Tenemos un problema grande de tal ilegal cerca con la frontera del hermano país de Perú. Entonces, justamente todas esas son las responsabilidades que tiene la Secretaría de Derechos Humanos: monitorear, vigilar y velar por la garantía de los ecuatorianos en sus derechos humanos y en el tema particular que estamos hablando de los pueblos en aislamiento voluntario. Correcto. Permítame aprovechar justamente la gentileza de su entrevista en esta mañana para preguntarle los otros temas asociados a las competencias de la Secretaría. Y usted me hablaba justamente del tema de la movilidad humana, el tema de la migración. ¿Cómo visualizan ustedes el drama de los migrantes extranjeros, particularmente venezolanos que tenemos acá en el Ecuador, que llegaron acá? Muchas veces encontramos familias enteras en las esquinas de las calles de las ciudades, por ejemplo acá en Quito, y que están en una situación de vulnerabilidad, doctora. Sí, Fabricio, esa es una dolorosa realidad que las vemos todos los días en las calles del Ecuador, y desde la Secretaría de Derechos Humanos, siempre en coordinación con los otros entes rectores, porque la Secretaría tiene esta principal responsabilidad de articular las funciones del sector público. Estamos analizando algunas estrategias utilizadas en otros países que al momento se encuentran en pilotaje, en diseño, y esperamos en los próximos meses nosotros también compartirles algunas de las pequeñas soluciones que se han visto en otros países. Una de ellas son los corredores humanitarios. Sin embargo, aquí, Fabricio, me permito puntualizar que estamos analizando los mejores mecanismos para solventar los derechos de estas personas en movilidad humana y de las otras competencias que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros iniciamos funciones el 24, estamos muy pocas semanas en funciones, sin embargo ya tenemos algunas acciones concretas. La primera era el plan de vacunación, la segunda ya estamos implementando un piloto de atención a mujeres sobrevivientes de violencia, y el tercero pues hemos iniciado con la política pública para garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sobre esto de la comunidad LGBTI, ¿en qué consistiría esa política pública para garantizar los derechos de ese sector? Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos, y aquí hago un extensivo saludo y mi reconocimiento permanente al personal humano que me está acompañando en la Secretaría de Derechos Humanos, tomamos una decisión al inicio de iniciar nuestras funciones, de darle institucionalidad para que se pueda ejecutar la política pública, es decir, crear los planes, programas, proyectos que nos permitan erradicar todas las formas de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTI. Entonces, las dos principales acciones en esta materia es, primero, crear la subsecretaría de diversidades dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Aquí es importante, Fabricio, mencionar a la ciudadanía que nos escucha que esto no tendrá impacto presupuestario. Hacemos una reingeniería de la Secretaría de Derechos Humanos para garantizar este mandato constitucional de una vida libre de violencia, y en el segundo momento es justamente construir de manera plural, diversa, con la amplia participación de los diferentes actores que están en la sociedad civil, justamente las estrategias que desde el Estado primero tenemos la obligación de hacerlo, garantizar una vida libre de violencia, como había dicho, y segundo, todas las estrategias que nos permitan a nosotros cumplir con este deber constitucional.
Eso ya lo hemos iniciado. Nosotros esperamos en 180 días tener ya la institucionalidad creada. ¿Y por qué esto es importante? Porque las personas en el sector público, nosotras somos pasajeras. Sin embargo, las instituciones se quedan y es por eso que nosotros hemos querido institucionalizar y fortalecer a la Secretaría de Derechos Humanos. Usted nos dice, en 180 días esperamos tener la institucionalidad creada. ¿Con qué se encontró? ¿Se encontró con institucionalidad o no en la Secretaría, doctora? Tenemos muchos procesos que fortalecer, tenemos algunas oportunidades para mejorar los servicios que prestamos a la ciudadanía, que es muy importante revisar los protocolos, las rutas de atención que se han dado en los servicios que tiene la Secretaría, en particular lo que es el eje de atención a las mujeres y a las personas sobrevivientes de violencia. Entonces, nos hemos encontrado con algunos desafíos, pero nos encontramos muy optimistas de tener esta oportunidad de servicio al país y de sobre todo buscar las soluciones que tanto demanda la ciudadanía. ¿Tiene presupuesto o no para trabajar? Sí, tenemos nosotros, bueno, ahorita estamos con un presupuesto prorrogado, pues como estábamos en año electoral, y para nosotros es muy importante el eje de cooperación internacional. Espero igual en los próximos días ya darles también grandes noticias al Estado ecuatoriano de las primeras gestiones que hemos realizado en la Secretaría de Derechos Humanos, pero justamente es ese uno de nuestros ejes, levantar a la Secretaría de Derechos Humanos con cooperación internacional, porque estamos viviendo una pandemia y la segunda pandemia que ha vivido la humanidad es la violencia hacia las mujeres, y es aquí donde estamos concentrando nuestros esfuerzos en cooperación internacional para mejorar los servicios que tiene la Secretaría de Derechos Humanos en cada una de las ciudades y cantones del Estado ecuatoriano. Al momento, la Secretaría de Derechos Humanos tiene 3 coordinaciones zonales y necesitamos ampliar el margen de cobertura de los servicios que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, porque usted sabe, Fabricio, y la ciudadanía que nos esté escuchando, la violencia está en todos los rincones del Ecuador y del mundo, y tenemos que ampliar esta cobertura de servicios. ¿Cuánto de presupuesto tiene en este momento, ese presupuesto prorrogado, doctora? Al momento nosotros estamos con absolutamente todas nuestras nómina, los proyectos de inversión, estamos al día. La cifra exacta no sabría decirle porque todo el tiempo están fluctuando los valores con las obligaciones pendientes que tenemos, pero el presupuesto total de la Secretaría de Derechos Humanos del año, pues de todo este año, es de $9 millones, y aquí sí es importante mencionar que aproximadamente el 60% de este presupuesto es para nómina y gasto corriente. Entonces es aquí en donde también trabajaremos de una reingeniería para optimizar todos los recursos que desde la Secretaría de Derechos Humanos nosotros podamos tener y alcanzar a través de la cooperación internacional. Correcto. Doctora Bernarda Ordóñez, le agradezco por estos minutos que nos ha concedido para entrevistarle por primera vez, para conversar justamente sobre lo que es la Secretaría de Derechos Humanos y obviamente los temas vinculados al inicio de su gestión. Muy amable, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo a la ciudadanía que nos escucha. Gracias. La doctora Bernarda Ordóñez.